Vamos a escuchar el comentario político de nuestro colega, compañero y amigo René Delgado. ¿Cómo está, René? Buenos días. Buenos días, Pascal. Buenos días ahí al auditorio, Pascal. Oye, déjame escapar el día de hoy al análisis de coyuntura o de la realidad inmediata e irme un poco más de manera abstracta, Pascal, porque sin saber aún cuál será la normalidad a la que el mundo regresará cuando recupere el mínimo de salud y serenidad para revisar muchos aspectos que la pandemia ha puesto al descubierto y que ahora justamente por la emergencia no han sido vistos con la atención necesaria para corregirlos. En particular me refiero al aspecto relativo a la inoperancia de los organismos multilaterales que, diciéndose foros para la solución de problemas mundiales, quedaron reducidos a meras tribunas para formular recomendaciones, pero carentes de la autoridad, la fuerza y el peso necesarios para fijar políticas a las cuales sujetar a los países miembros de esas organizaciones. Si bien a lo largo de ya casi un año, Pascal, casi un año, se han escuchado los informes y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, ese organismo quedó lejos de ser una instancia para establecer los protocolos necesarios para contener o mitigar la pandemia e impulsar las políticas para superar la crisis sanitaria. Viviendo, y esto es el absurdo, Pascal, viviendo en un mundo global, muchos gobiernos actuaron de forma local o nacional, por no decir aldeana o bajo la divisa de sálvese el que pueda, y quizá la falta de un consenso mundial sobre las políticas a adoptar de conjunto o al menos de forma regional potenció el efecto devastador del virus sobre la salud y sobre la economía. Desde luego puede parecer inocente pensar en políticas de alcance mundial o regional, pero es evidente la necesidad de revisar qué tipo de asociación se puede dar entre los países para cuidar no solo las mercancías, sino también a las personas. ¿A qué me refiero con esto, Pascal? Que resulta increíble que infinidad de países de distintas regiones del mundo sean capaces de construir acuerdos comerciales con políticas, programas, leyes y reglas claras para regular el intercambio de mercancía, pero sean incapaces de elaborar acuerdos para privilegiar la salud del ser humano por encima de las cosas materiales. Creo que la pandemia puso al descubierto la pérdida de un sentido de humanidad, que por lo pronto ha significado la pérdida de casi 2,5 millones de vidas y una tragedia en cientos de millares de hogares. Puede sonar a una utopía pensar en lo que estoy diciendo, pero tarde que temprano será preciso reflexionar al respecto y sobre todo en reestructurar esos organismos internacionales para que en verdad sirvan al propósito de cuidar la paz, el medio ambiente, la salud y desde luego la vida. Digo esto, Pascal, por los datos que expuso la OMS, la Organización Mundial de Salud. De acuerdo con ellos, 3/4 de las primeras dosis de vacunas administradas en el mundo se concentraron en apenas 10 países, que representan el 60% del Producto Interno Bruto global o mundial. En contraste, hay más de 100 países en los que no se ha aplicado siquiera una dosis, y en esa condición muchas naciones no verán la luz al final del túnel, sino, y eso me parece que es un cálculo conservador, sino hasta el 2023. Es decir, faltaría este año y el que viene, si es que ese 23, esa posibilidad de ver la luz se da al inicio del año 23. Hay quienes piensan que esa es la configuración de un mundo marcado por la competencia económica y la lucha por los mercados, y no queda más que ajustarse a ella, como si esa fuera una suerte de realidad o de destino manifiesto. Y en esa lógica, que por un lado refleja falta de humanidad y por otro lado expresa un conformismo marcado por la indiferencia y la renuncia
a pensar en otra forma de relacionarnos y en otra forma de hacer las cosas, se cifra la imposibilidad de revisar qué hay que preservar y qué hay que cambiar en un mundo donde, lo acabas ahora mismo de reflejar en la entrevista, donde la desigualdad y la injusticia son reinas. La emergencia ha impedido ver en su justa dimensión lo ocurrido a lo largo de todo un año, pero es evidente, Pascal, que superado el momento será preciso pensar en el rediseño de los organismos internacionales, en el límite y el horizonte del Estado y el mercado, así como el significado del progreso cuando éste se finca en el hecho de atentar contra el propio planeta. Pueden parecer ideas muy generales, Pascal, pero de pronto cuando uno ve el efecto devastador de la pandemia, sí tiene uno que pensar qué es lo que hemos venido haciendo mal. Y en fin, si hay que regresar algún día a la normalidad, creo que deberá ser para verdaderamente construir un mundo mejor al que ahora estamos viendo, Pascal. Pues sí, pero sí, efectivamente coincido contigo. No podemos pasar por esta época tan terrible en muchos sentidos y de tantos retos sin, pues, sin darnos cuenta que el mundo va a ser muy distinto o ya está siendo muy distinto. Es decir, la utopía de regresar a lo que teníamos antes, pues creo que es eso, querido René, es una utopía. Creo que el mundo definitivamente va a ser diferente económicamente, socialmente, en tantos sentidos. Así es, Pascal, digo, existe la ilusión de regresar a la comodidad supuesta en la que estábamos, Ujú. pero cuando uno ve que verdaderamente, veo, pasé el otro día por la Universidad Nacional, son hectáreas de Sí, edificios construidos, sí, 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 vacíos, sí. y entonces, Sí, la no, educación va a cambiar necesariamente, querido René. así es, y muchas cosas, Pascal. Pues René, creo que es importante no solamente pues entenderlo, sino discutirlo, sino ir agregando elementos al debate público sobre esto. Por eso te agradezco mucho que toques el tema. No, pues te lo aprecio yo, Pascal. Gracias, René. Ahí está Adiós. René Delgado, martes y jueves en este espacio con su comentario político.